Hola, buenas tardes. Soy Jaume Farrerons. Este vídeo es una continuación del anterior sobre García Trevijano. Es un vídeo obligado después de las cosas que han sucedido a raíz de ese vídeo y del debate que se produjo en Nostra TV. Así que también es un vídeo de circunstancias, ¿no? Me veo forzado a aclarar ciertas cuestiones y para empezar voy a insistir, porque parece que toda insistencia en este punto es poca, en la provisionalidad de las afirmaciones que yo pueda hacer sobre García Trevijano y el trevijanismo. Y esto es un imperativo de honestidad. Hasta que yo no haya examinado toda la obra de García Trevijano y también su figura, estudiando la correspondiente bibliografía, no podré llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, eso no significa que no se pueda decir nada sobre García Trevijano y el trevijanismo una vez examinadas obras importantes, obras cimeras de su pensamiento o situaciones en las que él participó, como la independencia de Guinea, a la hora de enjuiciar su honestidad personal y su talante democrático, y de llegar a conclusiones que, aunque sean provisionales, tienen suficiente sustancia como para hacerse públicas y con la posibilidad bastante sólida de que esas conclusiones pasen a ser definitivas, siempre y cuando, repito, nos basemos en obras cimeras, no en textos circunstanciales de García Trevijano, pero obras cimeras son, por ejemplo, Frente a la gran mentira, que ha sido traducida al inglés como Teoría pura de la democracia y luego retitulada en español Teoría pura de la democracia, pero es el mismo libro. Como se comprenderá, en la Teoría pura de la democracia, Trevijano está llegando ya a una exposición sistemática de su doctrina. Si se refuta o se encuentran inconsistencias en la teoría pura de la democracia, es muy posible que esas inconsistencias formen parte ya del meollo de la ideología trevijanista. De ahí que puedan hacerse ya algunas afirmaciones sobre el trevijanismo, lo cual no quita de que sigan siendo provisionales. Y lo digo porque se ha lanzado sobre mí un enjambre, un auténtico enjambre de trevijanistas, y cuando digo sobre mí me refiero a mi cuenta de Twitter, con insultos, calumnias, descalificaciones personales y, en lugar de argumentos, pues una defensa cerrada y sectaria del gurú trevijano con memes, gifs y demás trucos que dejan un poco en ridículo lo que son unas auténticas fuentes documentales. O sea, me he visto atacado por muchos trolls con quincalla típica de trolls, pero muy pocos argumentos. El argumento principal es: usted ignora, usted desconoce, y se entra pues en un círculo sin probando, porque si se parte del supuesto de que todo lo que diga Trevijano es cierto, entonces cualquier cuestionamiento a la filosofía o a la ideología, mejor dicho, de Trevijano se refuta simplemente citando ideas de Trevijano. Pero esto, repito, es una tautología. La ideología de Trevijano no puede ser convalidada por la ideología de Trevijano. Tiene que convalidarse
tiene que encontrarse un criterio de convalidación externo a la obra. Y eso significa otras fuentes o la realidad misma. Lo que diga Trevijano no va a misa. Si yo cuestiono a Trevijano, no se me puede responder con un texto de Trevijano, donde se afirma lo contrario de lo que digo yo. La actuación de los trevijanistas me ha convencido de que el trevijanismo es una lacra. O sea, ha pasado un poco lo mismo que sucedió con el expediente Royuela. Yo entré en el expediente Royuela después de ver cómo actuaban los royuelistas, cómo mentían sobre mí. Claro, el que mejor conoce mi vida soy yo, ¿no? Y yo sé cuando están mintiendo. Entonces vi que mentían sistemáticamente y sin ningún tipo de pudor. Se inventaban cualquier cosa. Los trevijanistas han hecho exactamente lo mismo. Por ejemplo, han dicho que yo soy separatista, que yo estoy cobrando de alguien para atacar a Trevijano. Típicos argumentos que ya he escuchado de la boca de los royuelistas. En este caso era Trevijano el beneficiario, entre comillas, de estos seguidores. Pues bien, después de ver actuar a los trevijanistas, ya me he convencido de que debo seguir adelante con esta crítica a la figura y al pensamiento, entre comillas, perdón, de Trevijano, de Antonio García Trevijano. La primera cuestión que habría que plantearse al abordar la ideología de Trevijano, que es mi objeto último, o sea, su persona solo es un medio para llegar a su ideología, ¿no? Me interesa su ideología, no su persona, pero es imposible plantearse el significado de su ideología sin entrar antes en cuestiones relacionadas con su vida, ¿no? Y usted dirá, ¿y por qué? ¿No podríamos analizar la ideología tal cual? Pues no. Y no porque normalmente los trevijanistas, y yo quiero entrar en un debate con ellos, aunque es difícil, y ya se vio en nuestra TV, porque no respetan las normas de un diálogo racional, pero lo intentaré, seguiré intentándolo. Los trevijanistas, repito, acuden a su gurú como fuente de verdad. Y una de sus fórmulas para probar que algo que tú digas es falso es simplemente explicar lo que al respecto dijo Trevijano, por ejemplo, en una entrevista, porque no solo tiene obra escrita, tiene conferencias, entrevistas, o sea, hay material online, audiovisual, y entonces, sin citarlo, te dicen que ya en una conferencia dijo. Claro, que Trevijano dijera algo no significa que ese algo fuera verdad. Ellos ya lo dan por cierto, ¿no? Pero la cosa no va así. Cuando existen dos versiones contradictorias sobre un hecho, por ejemplo, lo que sucedió en Guinea, no va a ser verdad la versión de Trevijano simplemente porque lo digan los trevijanistas. Hay que contrastar las fuentes y ver quién está diciendo la verdad y quién miente, sobre todo si son versiones contradictorias. Pero no, para los trevijanistas, si Trevijano dijo algo sobre Guinea, ese algo se corresponde con la realidad. Y quien niegue esa versión pasa a ser un mentiroso. Y esto no solo lo dicen los trevijanistas, lo dijo el propio Trevijano en una actuación pública donde un ciudadano guineano pues le afeó ciertas conductas y él pues se puso a chillar como un loco, le llamó mentiroso y le amenazó con echarle de la sala si
persistía en su actitud crítica. Y eso que Trevijano está en contra del consenso. Pero claro, está en contra del consenso de los políticos a los que él quiere quítate tú que me pongo yo, pero hay un consenso que es intocable, y es que él es Dios, como Macías, su discípulo. Él es Dios, lo que emana de él es la verdad, y cualquiera que lo cuestione es arrastrado fuera de la sala después de haberle gritado e insultado como un auténtico energúmeno. Por lo tanto, me interesa mucho poder acreditar que Trevijano siempre dice la verdad, ¿no? Que esa es la prueba. El criterio de verificación de los trevijanistas es la palabra escrita u oral de Trevijano. Si se acredita en algún momento que Trevijano ha mentido, ese método de verificación ya no sirve. Y efectivamente parece que Trevijano mintió. Lo demostraré que Trevijano miente cuando le conviene, y que por lo tanto el método consistente en citar a Trevijano, versión audiovisual o escrita, para zanjar un tema, dando por veraz la versión de Trevijano o el texto de Trevijano, y por falsa la versión o el texto crítico con Trevijano, no sirve. Es una falacia, es insostenible. Quizá porque Trevijano no era consciente de los métodos que rigen en lo que es la investigación y el debate racional, académico, universitario, porque Trevijano nunca se doctoró. Y esto tiene que ver mucho con su personalidad. Ya lo expliqué en Nostra TV cuando pude hablar. Es decir, antes de que llegara el trevijanista. Trevijano se nota cuando escribe que no conoce el método académico, y que se limita a hacer afirmaciones. Después sabemos que Trevijano, por ejemplo, en una entrevista al diario, en el diario El Español, afirma que él es el más grande pensador político de la España contemporánea y posiblemente también de la Europa contemporánea. O sea, alguien que ni siquiera se doctoró. O sea, una imagen completamente megalomaníaca. Porque evidentemente Trevijano pues era un ensayista, tenía conocimientos, era una persona leída, pero claro, si no has superado lo básico, si no tienes el certificado de suficiencia investigadora, si no has superado un tribunal, no tienes un doctorado, difícilmente puedes hablar de ciencia. La ciencia pasa por ahí, es un requisito. Trevijano era demasiado soberbio como para someterse a la disciplina de un tutor, de un director de tesis y luego de un tribunal de tesis, donde hay que tragar mucho, sobre todo en el tribunal. El director de tesis normalmente acostumbra a ser una persona que te ayuda, ¿no? Pero el tribunal puede ser muy, muy jodido, y lo digo por experiencia. Pues bien, Trevijano nunca pasó por esto, no sabe lo que es una cita correctamente, no razona bien, confunde afirmaciones con demostraciones, lo que dice él va a misa, y todo esto se corresponde con la idea que él tenía de sí mismo, ¿no? Todo esto hace que los textos de Trevijano deban ser observados con lupa y analizados, y no podemos adoptar la actitud de los trevijanistas, de que Trevijano
es como la palabra de Dios, y que un texto trevijanista, por definición, es verdad. Ahora yo estoy recibiendo por correo las fuentes en las que me voy a basar para mi crítica del trevijanismo, ¿no? Estoy recibiendo su obra. Debo decir que la lectura que he hecho de Frente a la Gran Mentira es una lectura de un PDF, o sea que mientras no tenga un volumen de la obra tal como fue editada, un volumen que no sea estas versiones que hay en internet, tampoco puedo apretar mucho, pero dudo mucho también que ese PDF esté falseado, ese PDF que he utilizado esté falseado. También estoy recibiendo bibliografía sobre Guinea, y ahí realmente estoy quedándome pasmado sobre el desparpajo, la prepotencia y la, digamos, la calaña de este personaje, que dio su apoyo a un dictador genocida, pero luego pretende dar lecciones de democracia. Todo esto debe ser examinado, ¿no?, a fondo. Contrastaré las fuentes y ustedes tendrán las conclusiones. Yo citaré las fuentes, mostraré aquí los libros y enlazaré en la descripción y en los comentarios pues toda la documentación. Si es necesario, haré fotos de las páginas de los libros. Ya tengo unas cuantas donde Trevijano queda retratado y se evidencia que este personaje pues mentía, ¿no?, y que sobre él existe una especie de mito de la honestidad de Trevijano. Trevijano fue un personaje corrupto, ¿no?, también. Trevijano recibió 15 millones de pesetas por un informe, y ese informe le fue requerido por un cargo del PP que pagó con dinero público, pero no puso a concurso ese servicio jurídico, y desde luego el precio que se pagó por ese informe es completamente desproporcionado. Ya sabemos cómo va esto de los informes, ¿no? Se da una millonada por 4 papeles y eso se paga con dinero público. No hay concurso y se le da a un amigo, y luego lo que este amigo ha recibido, no digo que fuera el caso de Trevijano, pero ya sabemos cómo va esto, pues yo te concedo por una paparrucha pues X dinero, pero siempre una cantidad desproporcionada. Me salto el concurso, tú recibes ese dinero por el informe, que repito, es una paparrucha, y luego tú me das una parte de ese dinero público. No digo que fuera así en el caso de Trevijano, pero es evidente que esos 15 millones de pesetas era una cantidad desproporcionada y que no hubo concurso, y eso es corrupción. Por lo tanto, el señor García Trevijano era corrupto. No obstante lo cual, se presenta como un adalid contra la corrupción. Y como estas, hay otras cuestiones más graves, si cabe, porque ya he dicho que Macías era un dictador genocida. O sea, lo peor de lo peor dentro de lo que es el discurso de Trevijano, ¿no?, que es un discurso por la libertad y contra el tirano, pero en cambio él apoyó a un tirano, repito, asesino y genocida. Lo apoyó, lo asesoró y cobró de él, porque no me creo que no cobrara nada por todos los trabajos que se le encargaron. Sin embargo, este señor pretende dar lecciones de democracia, pretende dar lecciones de lucha contra la corrupción, pretende dar lecciones de lo que es una auténtica
fundamentación científica, cuando no tiene ni un certificado de suficiencia investigadora ni un doctorado, llama ignorantes a los catedráticos, se considera un genio. Bueno, todo este conjunto de rasgos hacen que, para mí, el señor Trevijano, y sobre todo el señor Trevijano ya ha fallecido, pero el movimiento trevijanista, que ha cogido de él lo peor, o sea que si él era malo, los trevijanistas son más malos todavía, cogen de él lo peor, exageran su prepotencia, su agresividad. Todo eso merece ser objeto de crítica, porque la crítica es libre y yo voy a criticarlo simplemente porque me da la gana, porque considero que hay mucho falso resistente. El mundo está lleno, este mundo dominado por la oligarquía, por la casta política corrupta, porque ahí estoy de acuerdo con Trevijano. Perdón, vivimos sometidos a una casta política corrupta, pero eso no significa que todos los que se opongan a la casta sean ellos mismos mejores que la casta. Se ha visto en el caso del expediente Royuela, se ha visto en el caso del juez ausencia de decencia, se ha visto en el caso Val España, en el caso José L. Sánchez. Tenemos muchos casos, Trump, por ejemplo. Todo esto nos indica que hay una falsa disidencia, una falsa resistencia, y para los que estamos en la resistencia, lo primero es desenmascarar a los falsos resistentes. La gente ya tiene claro que los políticos son corruptos y que hay que luchar contra ellos, pero lo que no tiene claro, por ejemplo, es que un García Trevijano sea más de lo mismo o peor. Y por lo tanto hay que empezar por ahí. Hay que empezar diseñando un poco, acotando el espacio y definiendo los términos de una auténtica resistencia. Y yo lo que hago es aportar mi granito de arena a esa lucha, a esa disidencia y a esa resistencia, quitando de en medio en lo posible o desenmascarando a los falsos. Perdón, estoy con un catarro, me disculparán. Quitando de en medio, o al menos desenmascarando y denunciando lo posible, a los falsos resistentes. También quería hacer una referencia al debate de Nostra TV. El debate de Nostra TV para mí no salió demasiado bien. Estaba previsto que viniera un invitado, que ya se sabía que no iba a venir, porque ni siquiera contestó a los emails. Entonces ya el directo se hizo como una entrevista de Marcos de Nostra TV, me hacía una entrevista a mí y se planificó de una manera, pero luego apareció un trevijanista que no voy a nombrar, ya pueden ver ustedes quién es en el vídeo de Nostra TV, y a pesar de que se le dejó hablar para que expusiera lo que él considerara oportuno, y se salió del tema porque en vez de opinar sobre lo que era objeto de debate, que era la figura de Trevijano, empezó a decir nosotros, hablando como portavoz de los trevijanistas, y hacer como una especie de propaganda política de su movimiento, ignorando pues la cuestión central, que era Trevijano, ¿no? Se le dejó hablar, yo no lo interrumpí, pero luego cuando quise hablar yo, este señor no hizo más que interrumpirme. Y luego hizo más cosas, ¿no? Por ejemplo, afirmó, cuando yo citaba un texto de Trevijano, que yo lo estaba interpretando, pero yo no había interpretado nada, me limitaba a leerlo. Cuando le insistí en que yo me había limitado a leerlo, y él decía y repetía que yo lo había entendido mal, ¿cómo voy a entenderlo mal si solo lo leo? Es que no sé leer. Podía haberme dicho, usted está falsificando este texto, porque este texto no dice eso, usted no lo lee, usted lo está alterando, pero no, yo solo le leía, pero me insistía en que yo lo había entendido mal y lo interpretaba mal. Cuando por fin conseguí que reconociera que yo no había interpretado nada,
Entonces me dijo que yo lo sacaba de contexto, pero claro, él no sabía el contexto, porque yo no había citado ni la página, ni me preguntó por el libro. ¿Cómo podía estar fuera de contexto un fragmento cuando él no conocía el contexto? Pues bien, estaba fuera de contexto. Le dije que no era un fragmento aislado, que se podía encontrar en otras partes del libro. Esto él lo ignoró. Simplemente esa cita le desmontaba todo. Esa cita era un torpedo a la línea de flotación del trevijanismo. Entonces recurrió a un último recurso, ¿no? Quiere decir que sí, que esa cita existía y que ese libro, pues vale, pero que había un libro posterior que había superado ese libro de circunstancias y que esa frase correspondía a hechos muy concretos que, bueno, que estaban estaba obsoleto. Y entonces esgrimió un libro que se llama Teoría pura de la democracia. Pero claro, yo luego he averiguado que el libro que él esgrimió era el mismo que yo estaba leyendo. O sea, ¿cómo podía superar el libro que yo esgrimía otro libro que era el mismo libro, ¿no? Con esto ya nos hacemos una idea de lo que es el debate con los trevijanistas y hemos de tenerlo en cuenta porque es posible que pasen cosas, ¿no?, en los próximos debates. Ya pasaron allí, pero pueden pasar más. No se llegó al insulto, pero sí yo grité, lo reconozco, porque este señor hacía trampas, simplemente, ¿no? Bien, dicho esto, quisiera entrar, ya para concluir, en una cuestión más sustancial. Ya digo que este vídeo es aclaratorio y de circunstancias respecto a lo que ha sucedido desde el vídeo anterior, ¿no? Pero me gustaría hacer una pequeña aportación sustancial a lo que es el debate con el trevijanismo, aparte de las cuestiones metodológicas a las que me he referido, ¿no? Algo que esté en el meollo de la cuestión del trevijanismo, si esa es una auténtica alternativa. Y sobre esto quería hacer solo, ya para terminar, una pequeña reflexión. Todo el trevijanismo se basa en la idea de que la democracia directa pues está obsoleta, ¿no? Y que la democracia debe ser representativa. La democracia directa ellas la describen como la asamblea en la plaza del pueblo. Y ya pasan de largo de eso. Eso era algo que funcionaba en Grecia, en la polis griega, que eran entidades demográficamente reducidas, pero claro, ya desde que entramos en los estados nacionales con millones de habitantes, ya no puede hacerse una asamblea en la plaza del pueblo. Yo solo quiero llamar la atención sobre un hecho nada baladí, y es que esta objeción a la democracia directa es puramente técnica, no es una objeción de principio. Es decir, si todo lo que hay que oponer a la democracia directa es una cuestión organizativa, pues quizá la democracia directa no esté obsoleta. Quizá requiera simplemente una reforma organizativa. Y yo me pregunto, con la informática actualmente no se superan los problemas de la plaza del pueblo, no se puede montar una asamblea online, por ejemplo, una asamblea que permita la práctica de la democracia directa. Y entonces saltan los trevijanistas, que en realidad utilizaban lo de la plaza del pueblo como una excusa, y te dicen que esto no puede ser. Y para decirlo de una vez, pues podemos recurrir a un vídeo
de García Trevijano, donde dice que la mayor parte de la gente son atrasados. Y por lo tanto, el problema ya no era la Plaza del Pueblo, es que la mayoría de la gente son atrasados. Y ahora podemos plantearnos si esta objeción es una objeción de principio o es una objeción técnica. Vamos a aceptar por un momento que la mayor parte de la gente son atrasados, como dice Trevijano. ¿Atrasados qué significa? Que son retrasados mentales, o sea que tienen un problema de capacidad de razonamiento, o un problema de cultura, ¿no? De analfabetismo. Pues yo creo que no se puede sostener que la mayoría son retrasados mentales. Los retrasados mentales son una minoría. Entonces, estamos ante un problema cultural. Si fuera verdad que la mayoría son atrasados, como dice Trevijano, que se considera a sí mismo el mayor pensador político de España y de Europa, y el resto atrasados. O la mayoría, perdón, el resto no, la mayoría. Porque su cuñado, que era un filósofo de la lógica, era uno de los mayores filósofos, casualmente, su cuñado, no era atrasado. Yo voy a aceptar el presupuesto pero no es más que una objeción técnica como la de la Plaza del Pueblo. A menos que me dijeran que es un problema de mongolismo, de retraso mental. Es un problema de formación, de cultura. Pues bueno, de la misma forma que antes había analfabetismo y el analfabetismo se ha erradicado, ahora existe, vamos a reconocerlo, un analfabetismo funcional, una incultura. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues con más cultura, o sea, subiendo los niveles educativos. Si para reinstaurar la democracia directa hay que pasar por una fase previa de educación de los ciudadanos, exigiendo unos mínimos y pasando unas pruebas de razonamiento, de capacidad de ponderación jurídica, etcétera, o sea, una etapa formativa, porque el funcionamiento de una asamblea se aprende, y si los políticos que tenemos ahora son capaces de desenvolverse en una cámara legislativa y no son precisamente Sócrates lo que tenemos, ¿por qué no se puede exigir ese nivel básico, ese nivel que permite razonar, que sería un nivel básico pero no un nivel mínimo, que quizá lo que tenemos ahora? Y entonces estamos otra vez ante una cuestión técnica, igual que como lo de la Plaza del Pueblo. Con lo cual, con la informática y la subida del nivel educativo, resulta que la democracia directa no está superada. Y con que la superación de la democracia directa era circunstancial, era como diciendo, bueno, ya que no hay democracia directa, que sería lo bueno, tenemos que recurrir a la democracia representativa, pues visto que eso era una argumentación falaz, porque se trataba de cuestiones, repito, técnicas, o sea, circunstanciales, que se pueden superar, igual que se supera, pues, yo qué sé, el mal funcionamiento de una fábrica. Entonces, el objetivo de un movimiento democrático no puede ser el trevijanismo, porque el trevijanismo parte del supuesto de que la democracia directa ha quedado obsoleta y superada, sin tener en cuenta que esa supuesta superación se basaba, pues ya digo, en cuestiones, en objeciones puramente circunstanciales y técnicas. El trevijanismo es democracia representativa, es decir, que los ciudadanos eligen a unos procuradores que de alguna manera usurpan su poder, su soberanía como pueblo, y se convierten, pues, en políticos profesionales.
En el trevijanismo pasaremos de un tipo de políticos a otros. El diputado de distrito, que puede ser tan corrupto como el congresista o el senador actual. Y entonces yo digo, si esas democracias representativas son corruptas, y ya explicaré por qué tienen que serlo, ya lo explicaré en otro vídeo, pero podemos volver a la democracia directa superando unos meros problemas técnicos, que he visto que en principio son dos, pues ya hemos refutado, en la práctica, ya hemos refutado el trevijanismo. Lo que hay que defender es la democracia directa. Hay que hacer propuestas no de diputados de distritos, sino de cómo nos organizamos mediante el voto electrónico, asambleas online y educando al ciudadano, o sea, dando una educación para el ciudadano que sea real, una educación en leyes, en funcionamiento de las instituciones democráticas que permitan que todos los ciudadanos puedan ejercer su voto directamente sin necesidad de representantes, porque esa necesidad de representantes es el origen de la corrupción, es la condición de posibilidad de la corrupción. Ya hablaremos sobre esto en otro vídeo, solo quería apuntarlo, en lo que el trevijanismo está muerto, conceptualmente no tiene sentido. Son excusas baratas, excusas de gente que lo que quiere es más de lo mismo con otro nombre. Pero intentar arrumbar la democracia directa con dos argumentos como que el de la Plaza del Pueblo y de que la mayoría de la gente son atrasados, realmente es patético. Solo pueden hacerlo una pandilla de sinvergüenzas que quieren, repito, más de lo mismo con otros nombres y quítate tú que me pongo yo. Buenas tardes y hasta la próxima.